Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión, mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de la fisiología del aparato reproductor masculino, el cual es el capítulo número 23 de nuestro libro de fisiología. Bueno, las gónadas del varón tienen una doble función. Se encarga de la producción de células germinativas mediante un proceso llamado gametogénesis y de secretar hormonas sexuales. Los esteroides que tienen acción masculinizante son los andrógenos, los cuales son secretados a través de los testículos en forma de testosterona, pero de igual manera también producen pequeñas cantidades de estrógenos. En los testículos se van a encontrar túbulos seminíferos contorneados. En sus paredes, por medio de espermatogénesis y a través de las células germinativas primarias, se forman los espermatozoides. Los extremos de estos túbulos seminíferos van a desembocar en la cabeza del epidídimo. Posteriormente, los espermatozoides, al atravesar la cola del epidídimo, llegan al conducto deferente, los conductos deferentes. En el momento de la eyaculación, los espermatozoides llegan hasta la uretra y el cuerpo de la próstata, localizados aquí en esta región, por medio de los conductos eyaculadores. Entre los túbulos de los testículos existen unas células llamadas células de Leydig, que aquí en esta imagen está el nombre de células intersticiales, que es lo mismo. Las células de Leydig o intersticiales se van a encargar de secretar testosterona hacia la circulación. Barrera hematotesticular. Las paredes de los túbulos seminíferos se encuentran revestidas por células de Sertoli y células germinativas, las cuales se extienden desde la lámina basal que es esta de aquí, hasta la luz de los túbulos, hasta la luz. Estas células de Sertoli son grandes, complejas y contienen glucógeno. La barrera hematotesticular está formada por las uniones desde las células de Sertoli y células germinativas cerca de la lámina basal. La función de estas células, pues básicamente es impedir el paso de grandes moléculas desde el tejido intersticial y parte del túbulo cerca de la lámina basal, que es su compartimento basal, hasta la región cercana a la luz tubular, que es su compartimento luminal, y la luz. Dentro de sus otras funciones, pues se observa que protege las células germinativas de agentes nocivos transmitidos por vía hematógena, evita la penetración de productos antigénicos de la división y maduración de las células germinativas a la circulación y por último, ayuda a establecer un gradiente osmótico que facilita el desplazamiento de líquidos hacia la luz tubular. Se sabe o se conoce que los esteroides son capaces de atravesar dicha membrana con mucha facilidad, así como de igual manera algunas proteínas que usan las células de Sertoli a las de Leydig y viceversa de manera paráclona. Al parecer esto sucede sin una alteración de la misma barrera hematotesticular, por medio de la desintegración coordinada de las uniones apretadas sobre las células germinativas, con la formación concomitante de nuevas uniones estrechas bajo las mismas. Espermatogénesis. Las espermatogonias son células primarias próximas a la lámina basal de los túbulos seminíferos, y ahí las espermatogonias maduran durante la adolescencia hasta formar el espermatocito primario, que muestran una división meiótica con reducción del número de cromosomas. En este proceso se dividen para formar espermatocitos secundarios y espermátides, que contienen 23 cromosomas haploides. Posteriormente, las espermátides van a madurar hasta formar espermatozoides o esperma. La formación de espermatozoides maduros a partir de una célula germinativa primitiva por el proceso de espermatogénesis dura alrededor de 74 días en los varones. Un espermatozoide es una célula móvil intricada con abundante DNA y con una cabeza que consta de material cromosómico. Bueno, la cabeza, que es esta región que se encuentra aquí, está cubierta por el acrosoma, el cual es un organelo en el cual abundan las enzimas que facilitan la penetración espermática en el óvulo y otros acontecimientos de fertilización. La cola, que es lo que resta del cuerpo del espermatozoide, es quien le permite su movilidad. Se encuentra envuelta en su porción proximal por una vaina que contiene numerosas mitocondrias. Su porción proximal sería aquí en esta región que se encuentra marcada como porción media.
Las membranas de las espermátides tardías y los espermatozoides contienen una variedad especial de enzima convertidora de angiotensina. A esta enzima se le conoce como enzima germinativa convertidora de angiotensina. No se conoce bien la función o utilidad de esta enzima, sin embargo, en una prueba realizada a ratones de laboratorio, al bloquear esta enzima o gen específico, resultó que los ratones son estériles. Bueno, los espermatozoides maduros son liberados mediante la ayuda de células de Sertoli y estas se encuentran libres en la luz de los túbulos. Además, las células de Sertoli secretan proteína transportadora de andrógenos, inhibina y sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Una de las probables funciones de la proteína transportadora de andrógenos es ayudar a preservar un suministro estable y elevado de estos en el líquido tubular. La función de la inhibina es impedir la secreción de hormona folículo estimulante. Por otro lado, la hormona folículo estimulante y los andrógenos conservan la función gametógena de los testículos. Al parecer, los estadios de espermatogonia y espermátides son independientes de andrógenos, pero la maduración de espermátides a espermatozoides van a depender de los andrógenos que actúen sobre las células de Sertoli, en las cuales se encuentran los espermatozoides inmaduros. La hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli para facilitar las últimas etapas de maduración de las espermátides y favorece la producción de la proteína transportadora de andrógenos. Desarrollo ulterior de los espermatozoides. Los espermatozoides, al salir de los testículos, no están completamente maduros, es decir, no son completamente móviles. Sin embargo, durante su paso por el epidídimo siguen madurando y van adquiriendo una mayor capacidad de moverse. La movilidad progresiva es aquella habilidad que tienen los espermatozoides para desplazarse en sentido anterógrado adquirida en el epidídimo. Las proteínas Casper están localizadas en el segmento principal de la cola del espermatozoide y son activadas por la capacidad que poseen los espermatozoides de desplazarse. En un experimento realizado a ratones de laboratorio, al bloquear estas proteínas se evidenció una alteración en la infertilidad de los ratones y una alteración en su capacidad de moverse, por lo cual se destaca la importancia de estas proteínas. La eyaculación está dada por la constricción de los conductos deferentes. Los conductos deferentes están mediados por los receptores P2X. De igual manera, en una prueba realizada con ratones de laboratorio, al bloquear los dichos receptores, es decir, los receptores P2X, los ratones resultaron ser infértiles. Efecto de la temperatura. La espermatogenia requiere una temperatura mucho menor comparada con la del interior del cuerpo, gracias a la circulación del aire alrededor del escroto y quizá por el intercambio térmico en forma de contracorriente entre las arterias y las venas espermáticas. Los testículos se mantienen a una temperatura de 32 grados. Cuando los testículos son detenidos en el abdomen, en los animales de experimentación se mantienen cerca del cuerpo por medio de un sujetador apretado. Las paredes tubulares se degeneran y ocurre la infertilidad. Las situaciones en que aumenta el calor de los testículos en los seres humanos de 43 a 45 grados en 30 minutos sobre el día y los suspensores aisladas térmicamente en el uso del deporte. Además, los datos sugieren que las estaciones tienen cierto efecto en el ser humano, puesto que el recuento espermático es mayor durante los meses de invierno a pesar de la temperatura, la cual se exponga al escroto. Semen. Semen. El líquido eyaculado al momento del organismo del semen contiene espermatozoides y secreciones de las vesículas seminales, la próstata, la glándula de Cooper y tal vez las glándulas uretrales. El volumen promedio por eyaculación es de 2.5 a 3.5 mililitros después de 10 días de abstinencia de la actividad sexual. Cada mililitro de semen contiene alrededor de 100 millones de espermatozoides. Se acompaña de la fecundidad. La fecundidad a la mitad de los varones contienen menos de 20 a 40 millones sobre mililitro. Esencialmente todos los que tienen menos de 20 millones sobre mililitro son estériles. La prostaglandinas de semen proviene de la realidad de las vesículas seminales, las clases de infertilidad del varón y también los mecanismos fundamentales de los espermatozoides en las fecundaciones. Se utiliza como dato orientador para la obtención de anticonceptivos para los varones. Los espermatozoides del ser humano se desplazan a una velocidad de 3 milímetros sobre minuto a través del aparato reproductor femenino. Los espermatozoides llegan a las trompas uterinas de 30 a 60 minutos luego de la copulación. Las contracciones de los órganos femeninos facilitan el transporte de estos hasta dichas trompas. Erección. La erección inicia por la dilatación de las arterias del pene. Una vez que el tejido eréctil llena
de sangre, las venas se comprimen, lo cual se bloquea la circulación y se suma la turgencia del órgano. Los centros integrados en los segmentos lumbares de la médula espinal se activan por impulsos en las fibras aferentes de los genitales y las vías descendentes que amedian la erección en la respuesta a los estímulos fisiológicos eróticos. Las fibras parasimpáticas aferentes se encuentran en los nervios esplénicos pélvicos, nervios erectos. Al parecer, estas fibras liberan acetilcolina, polipéptida intestinal vasoactiva como transmisores. Los nervios erectores contienen fibras no colinérgicas y no adenérgicas que poseen una gran cantidad de óxido nítrico, sintasa enzima que cataliza la formación de óxido nítrico. Este último activo, la guaninil ciclasa, lo cual aumenta la producción de monofosfato, guanosina y ciclina, que es un vasodilatador potente. La inyección de inhibidores de óxido nítrico sintasa evita la erección, que normalmente ocurre en el estimulador de los nervios pélvicos. En los animales de experimentación, como consecuencia, ha resultado claro que dicho compuesto tiene una función importante en la erección. El fármaco sildenafila, tananofila y belanofina inhibe la desintegración de CAM a través de la fonofosfaterasa y se generaliza su uso en el mundo para el tratamiento de la disfunción eréctil. Recuadro clínico: técnicas anticonceptivas del varón. Se han explorado con fines anticonceptivos en varones algunos métodos que no dependen de la intervención física. Métodos que no dependen de la intervención física como el control hormonal del desarrollo de las espermatozoides, modificaciones de las proteínas importantes en la fecundación, como CAMSTER, como el uso de compuestos naturales que limitan la función de las células espermáticas. Sin embargo, al considerar el número de espermatozoides y su capacidad de regeneración, ha sido difícil creados métodos que disminuyen el grado de insuficiencia de la producción de espermatozoides o que limitan su función y que carecen de efectos adversos. Las técnicas anticonceptivas más comunes en los varones sigue siendo la ligadura bilateral de los conductos deferentes, la vasectomía, un procedimiento anticonceptivo relativamente inocuo y cómodo. Como dato interesante, el promedio de la mitad de los varones sometidos a la vasectomía termina por mostrar anticuerpos contra los espermatozoides. Eyaculaciones: es un reflejo modulador que consta de dos partes: una, la emisión, que corresponde a la salida del semen hacia la uretra; la dos, la eyaculación, que es la expulsión del semen fuera de la uretra al momento del organismo. Las vías eferentes son básicamente fibras que provienen de los receptores táctiles ubicados en la glande del pene, las cuales llegan a la médula espinal a través de los nervios pudentes internos. La emisión es una respuesta simpática, la integrada en los segmentos lumbares superiores de la médula espinal y llevada a cabo por la contracción de músculos lisos de los vasos deferentes y las vesículas seminales en la respuesta a los estímulos de los nervios hipogástricos, que es de tipo musculativo. En los centros de los reflejos moduladores de esta porción de reflejo se ubica en los segmentos de sacro superior, lumbar inferior de la médula espinal, y las vías motoras viajan en las primeras tres raíces sacras en los nervios pudentes internos. Antígeno prostático: la prostática produce y libera hacia el semen la circulación una proteasa de 30 kDa. Por lo general se denomina antígeno prostático específico. El gen de este último tiene dos elementos de respuesta androgénica: hidrolizar, inhibidor de la motilidad espermática seminológica en el semen, y tiene una serie de sustratos en el plasma, pero su función precisa en la circulación se desconoce. El cáncer prostático: en el antígeno prostático específico se incrementa. Este se utiliza como prueba para detectar dicha enfermedad. Sin embargo, también aumenta la concentración de PSA en la hiperplasia prostática benigna y en la prostitis, y la eficacia de la medición de PSA como único elemento de detección inicial en el diagnóstico de cáncer prostático. Aspectos químicos y biosíntesis de la testosterona. La testosterona es la principal hormona de los testículos. Es un esteroide de C9, un grupo -OH en la posición 17. Sintetiza a partir del colesterol en las células de Leydig. Se forma a partir de la androstenediona secretada por la corteza suprarrenal. Las vías biosintéticas: en todos los nervios endocrinos se producen hormonas esteroides. Las células de Leydig no hay hidroxilasas 11 y 21 halladas en la corteza suprarrenal, pero poseen un 17 hidroxilasa, por lo tanto una pegnolosa se hidroxilasa en la posición 17 y luego sufre una segmentación de su cadena lateral para formar la dehidroexpedrosa.
Se genera androstenediona a través de la progesterona y la 17-hidroxilasa progesterona, pero esta vía es menos importante en el ser humano. Luego la deinodroepidroterona y la androstenediona se convierten en la testosterona. La secreción de la testosterona regulada por la hormona luteinizante y el mecanismo por medio del cual esta hormona se estimula en las células de Leydig comprende la mayor formación del CAM a través de los receptores de la hormona luteinizante unida a la proteína G. El CAM incrementa la formación de la colesterol a partir de ésteres de colesterol a partir de los ésteres de colesterol. Secreción. La testosterona se secreta a razón de 4 miligramos diarios de 13.9 a 31.33 mols en los varones adultos sanos. En las mujeres se liberan pequeñas cantidades de testosterona, principalmente en el ovario, pero quizá también en las glándulas suprarrenales. Transporte y metabolismo. Cerca del 98% de la testosterona plasmática se encuentra unida a proteínas. El 65% se une a la globulina B, denominada globulina transportadora de esteroides gonadales o globulina transportadora de esteroides sexuales. El 33% de la albumina. Esta globulina también se une a la esteroidal. La concentración plasmática de la testosterona plasmática libre y unida es de 300 a 1000 Ng/100 miligramos, de 10.4 a 34.7 mols en el varón. En la mujer adulta, de 30 a 70 Ng/100 miligramos, de 1.04 a 2.43 mols sobre litros. En el varón desciende un poco con la edad. Una pequeña cantidad de testosterona, la circulación se convierte en la esteroidal, pero la mayor parte se transforma en 17 cetoesteroides, sobre todo androstenediona y la isómero eticolodona. Excelente. Se excreta con la orina. Acciones. Además de sus efectos durante el desarrollo embrionario, la testosterona y otros andrógenos generan la actividad inhibidora de la retroalimentación sobre la secreción hipoficiaria de la hormona luteinizante. Ayudan al desarrollo y la conservación de las características sexuales secundarias masculinas. Tienen un efecto anabólico sobre las proteínas, acción promotora del crecimiento con la hormona foliculoestimulante. Con la hormona mantienen la espermatogénesis. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características sexuales secundarias, que en este cuadro se van a resumir los numerosos cambios en la distribución del vello, configuración corporal y el tamaño de los genitales, por los que van a pasar los niños durante la pubertad, que serían las características sexuales secundarias masculinas. Nos hacía mención que la próstata y las vesículas seminales van a crecer y van a empezar a secretar fructosa, que este va a ser el carbohidrato que va a dar el principal aporte nutritivo a los espermatozoides. En los efectos psicológicos de la testosterona, estos van a ser difíciles de definir en los seres humanos, pero en animales de experimentación, los andrógenos van a propiciar la aparición de juegos buliciosos y agresivos. Los andrógenos van a aumentar el vello corporal, pero estos van a reducir el pelo de la piel cabelluda. Nos hacía mención también sobre la alopecia, que cuando es hereditaria no suele aparecer a menos que exista una dihidrotestosterona. En los efectos anabólicos tenemos que los andrógenos van a aumentar la síntesis y van a reducir la desintegración de las proteínas, los cuales nos va a ocasionar un incremento en la velocidad del crecimiento. Nos hacía mención que el cierre de la epífisis va a ser consecutivo en gran parte en los estrógenos. Los andrógenos van a causar la retención moderada de sodio, potasio, agua, calcio, sulfatos y fosfatos por sus efectos anabólicos. Además, este va a incrementar el tamaño de los riñones y la dosis de testosterona exógeno, que va a dar lugar a efectos anabólicos importantes. También son más culinizantes e incrementan la libido, lo cual va a limitar la utilidad de las hormonas como anabólicos en los pacientes con enfermedades desgastantes. Se ha intentado crear esteroides sintéticos con una acción anabólica independiente de la actividad androgénica, pero pues no se ha tenido éxito. En el mecanismo de acción tenemos que, al igual que otros esteroides, la testosterona se va a unir a un receptor intracelular y el complejo receptor esteroide se va a unir al DNA del núcleo. Esto pues nos va a facilitar la transcripción de diversos genes.
Además, la testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa reductasa en algunas células blanco, y la dihidrotestosterona se va a unir al mismo receptor intracelular que la testosterona. La DHT también va a circular y su concentración plasmática va a ser de un 10% de la concentración de la testosterona. En los complejos testosterona receptor son menos estables que los complejos de hidrotestosterona receptor en las células blanco, y estos se van a adaptar menos a su situación en la cual se unen al DNA. Como consecuencia, la formación de dihidrotestosterona será una manera de amplificar la acción de la testosterona en los tejidos efectores. El ser humano va a poseer dos 5-alfa reductasa codificadas por genes distintos. La 5 reductasa tipo 1 se va a encontrar en la piel del cuerpo, y esta pues va a constituir la enzima dominante en la piel cabelluda. Y la tipo 2 se va a encontrar en la piel genital, la próstata y otros tejidos genitales. Los complejos de testosterona receptor, estos pues van a regular la maduración de los conductos de Wolff y por lo tanto de la formación de los genitales internos masculinos. Y esto pues va a ser durante la embriogénesis. Pero se van a necesitar complejos de dihidrotestosterona receptor para formar los genitales masculinos externos, tales como son los principales reguladores del crecimiento prostático y quizá del crecimiento peniano en el momento de la pubertad, así como el vello facial, el acné y la recesión temporal de la línea del pelo. Por otro lado, el incremento de la masa muscular, el impulso sexual masculino y el libido dependen principalmente de la testosterona y no de la dihidrotestosterona. En la producción testicular de estrógenos, nos hacía mención que más del 80% del estradiol y 95% de la estrona en el plasma de los varones adultos se va a formar gracias a la aromatización extragonadal y extrasuprarrenal, que esta pues va a ser de la testosterona y la androstenediona circulante. El resto va a provenir de los testículos, aunque una parte del estradiol en la sangre venosa testicular se va a obtener de las células de Leydig, pero también va a ser producida por la aromatización de los andrógenos en las células de Sertoli. En el varón la concentración plasmática del estradiol va a ser de 20 a 50 picogramos sobre mililitro, y la producción total va a ser de 50 microgramos por día. A diferencia de lo que sucede con la mujer, en el varón la diferencia de estrógenos va a aumentar de manera moderada con la edad. En las inhibinas nos hacía mención que la testosterona va a reducir la hormona leutilizante plasmática, pero excepto en dosis elevadas. Esta pues va a carecer de efecto sobre la hormona foliculoestimulante plasmática. Esta hormona se va a incrementar en pacientes con atrofia de los túbulos seminíferos, pero con una concentración normal de testosterona y hormona leutilizante. Estas observaciones dieron lugar a la búsqueda de una inhibina, que esta va a ser un factor de origen testicular que va a impedir la secreción de hormona foliculoestimulante en los extractos testiculares en varones y en el líquido antral de los folículos ováricos en mujeres. Va a haber dos tipos de inhibinas, que estas van a constar de 3 subunidades polipeptídicas, una subunidad alfa-glucosilada con un peso molecular de 18.000 y dos subunidades beta no glucosiladas, que va a ser beta A y beta B, cada una con un peso molecular de 14.000. Las subunidades se forman a partir de proteínas precursoras, y la subunidad se va a combinar con la beta A para conformar un heterodímero y con una beta B para constituir otro heterodímero, donde las subunidades se van a unir por medio de puentes de disulfuro. Tanto la inhibina A como la inhibina B van a bloquear la secreción de hormona foliculoestimulante por su acción directa sobre la hipófisis, aunque hoy en día en apariencia la inhibina B va a ser la que va a regular la hormona foliculoestimulante en varones y mujeres.
ya adultos. Las inhibinas van a ser generadas por células de Sertoli en los varones y en mujeres por células de la granulosa. También se van a formar heterodímeros beta A y beta B y los homodímeros beta A y beta B, los cuales van a estimular en lugar de inhibir la secreción de hormonas folículo estimulante, y estos se van a denominar como activinas. No se conoce bien su función en la reproducción. No obstante, las inhibinas y las activinas van a ser miembros de la superfamilia del factor transformador de crecimiento, de los factores del crecimiento diméricos, que también van a comprender la sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Se han identificado receptores de activinas pertenecientes a la familia de receptores de la serina sinasa, y no solo hay inhibinas y activinas en las gónadas, también van a encontrarse en el cerebro y en muchos otros tejidos, como en la médula ósea. Las activinas van a participar en la formación de leucocitos. Durante la vida embrionaria, estas intervienen en la formación del mesodermo. Nos hacía mención también que los ratones, con una supresión dirigida del gen de la subunidad de la alfa inhibina, al principio tienen un crecimiento normal, pero después van a desarrollar tumores del estroma gonadal. Por ello el gen es de tipo supresor de tumores. Y pues en el plasma, la microglobulina alfa 2, esta se va a unir a las activinas y las inhibinas. Y en los tejidos, las activinas se van a vincular con una familia de 4 glucoproteínas, que estas son llamadas folistatinas. Y en esta unión va a ser inactiva en la acción biológica de las activinas, pero aún así se desconoce la relación entre las folistatinas e inhibinas, así como su función. En la retroalimentación esteroidea tenemos esta imagen, que en esta se describe una hipótesis de trabajo actual sobre la manera que los esteroides van a regular las funciones de los testículos. Después de la castración, se va a elevar el contenido hipofisiario y la secreción de las hormonas foliculoestimulantes y leutilizantes, pero este aumento se proviene por medio de lesiones hipotalámicas. La testosterona va a impedir la secreción de la hormona leutilizante al actuar directamente sobre la adenohipófisis e inhibe la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, que esta va a estar en el hipotálamo, y la inhibina va a actuar de manera directa sobre la adenohipófisis para así bloquear la secreción de la hormona foliculoestimulante. En respuesta a la hormona leutilizante, una porción de la testosterona va a ser secretada a partir de las células de Leydig, que va a bañar al epitelio seminífero y va a proporcionar una concentración local alta de andrógenos para las células de Sertoli, que este va a ser un fenómeno necesario para la espermatogénesis normal. La testosterona también va a ser proporcionada por la vía sistémica, no incrementada la concentración de andrógenos en los testículos a este mismo grado, y además va a inhibir la secreción de la hormona leutilizante. Por lo tanto, el efecto neto de la testosterona por vía sistémica es casi siempre una reducción de recuento espermático. Se ha sugerido usar testosterona como método anticonceptivo masculino, pero la dosis necesaria para suprimir la espermatogénesis, esto nos provocaría retención de agua y sodio. Hoy en día se está explorando la posibilidad de utilizar las inhibinas como anticonceptivos para varones. Bueno, y en las anomalías de la función testicular tenemos la criptorquidia, que este es un trastorno que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del canal inguinal hacia el escroto. Generalmente, cuando pasa esto, el testículo se debe ubicar en su posición adecuada por sus propios medios a cabo de pocos meses, y si esto no ocurre, pues se debe de reubicar por medio de una cirugía. Tenemos también el hipogonadismo masculino, que el cuadro clínico de este trastorno va a depender del momento en que se produzca la deficiencia testicular, antes o después de la pubertad.
En adultos, cuando la causa es un problema testicular, aumenta la concentración de gonadotropinas circulantes, que sería un hipogonadismo hipergonadotrópico. En cambio, si la alteración se debe a un trastorno de la hipófisis o el hipotálamo, por ejemplo el síndrome de Kalman, la concentración de gonadotropinas circulantes va a disminuir, que ya sería un hipogonadismo hipogonadotrópico. En los tumores secretores de andrógenos, tenemos que la hiperfunción testicular, en ausencia de un tumor, no va a constituir una entidad reconocida. Los tumores de las células de Leydig, secretores de andrógenos, van a ser inusuales y van a generar síntomas endocrinos. Estos pues van a ser identificables solo en los prepubescentes, en quienes provoca pseudopubertad precoz. Y en las hormonas y cáncer, algunos carcinomas de la próstata son andrógeno dependientes y muestran regresión temporal después de la extirpación de los testículos o la administración de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina en dosis que bastan para disminuir el número de los receptores de la hormona liberadora de gonadotropina en las células gonadotrópicas y así disminuir la secreción de la hormona leutilizante.